Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy día continuando lo que estábamos hablando ayer en relación a lo que son las ondas y la relación que hay con la dinámica terrestre, que es lo que me interesaba a mí. Bien, nosotros quedamos un poquito más adelante de esto. Recuerden que eh, nosotros hablamos de que la Tierra, si no tuviese capas, tendría una densidad homogénea. Eso quiere decir que todo sería igual, que sería un magma, un líquido igual, como aparece acá. Y cuando se provoca un sismo, cuando hay una fractura, una onda debería ir casi prácticamente en línea recta de un punto a otro, y la intensidad debería estar registrada con los instrumentos que tenemos hoy día, en donde mientras más cerca esté del sismo, por ejemplo en el punto 1, el punto 2, se podrían registrar unas magnitudes superiores a los puntos 3, 4 y 5, en caso de que fuera todo homogéneo. Los físicos, los geólogos, se dieron cuenta de que eso no pasaba, de que habían sismos que no llegaban al otro lado, que no llegaba la intensidad al otro lado y que más encima se desviaban en puntos que eran bien extraños, que, donde las intensidades que se calculaban eran distintas y que también hacían unas curvas medio extrañas. Esa es la razón, la primera razón que nosotros dijimos ayer, de que consideraban que en el camino de esta onda, de estos sismos, había un obstáculo. Estos obstáculos lo llamaron núcleo, en donde aparte de desviar las ondas que están acá, no dejaban pasar la onda recta, si podríamos decirlo, en forma vertical, y no pasaba al otro lado. Por lo tanto, aquí se generaban las mayores intensidades y acá no se registraba nada. Ya para que vamos entrando en el contexto que estábamos hablando ayer. Y ese fue ahí un apellido del sismólogo Mohorovicic, que es donde está la línea o el límite, donde está la corteza y el manto. También hablamos de esta científica, Inge Liman, o Inge Liman, sismóloga danesa, que también, aparte de proponer la misma idea anterior, también se dio cuenta que en algunas ocasiones cuando pasaba al otro lado, tampoco lo hacía en una línea perfectamente experimental como en el laboratorio se producía, sino que también habían lugares en donde no habían registro, donde no habían puntos de intensidad, y sí en la parte más lejana sí lo habían, pero también con una intensidad que no era la que ellos esperaban. Por lo tanto, el núcleo ya se dividió en dos partes, en donde teníamos un núcleo en estado líquido y un núcleo en estado sólido. Ambos núcleos, lo más probable, dicen los científicos, es que estén compuestos por los elementos químicos más densos de la tabla periódica, que hasta el momento son el hierro y el níquel. Y eso provoca que tengamos un campo magnético, el cual tiene una forma como si fuera huevo frito esto, porque son unas líneas más o menos así, que hacen ver a la Tierra, entonces, obviamente en forma invisible, y que pueden determinar la desviación también de los rayos solares. Entonces aquí se producen fenómenos tanto dentro de la Tierra como fuera también de la radiación solar. Por eso las auroras boreales se generan en el lado acá en Islandia, por allá por el Ártico, y las australes también, porque estos mismos campos magnéticos, este mismo campo magnético hace la desviación de las radiaciones solares y las acumula en un lado. Y en términos de núcleo, tenemos dos tipos de núcleo, que uno es líquido y uno sólido. Recuerden que todo esto es teoría. ¿Ya? Teoría según los registros de los sismos. Hasta ahí llegamos ayer. Luego, continuando con la misma idea, finalmente con estudios más precisos del comportamiento de las ondas S y P, recordando que son secundarias y primarias, las que se originan en el hipocentro, se determinaron otros límites, como el que existe entre el manto superior e inferior. Entonces ya el manto ya no es todo lo que no es núcleo, sino que también ya empieza a tener distinta densidad o se empieza a generar las capas de la Tierra según el comportamiento de las ondas, como aparece en el dibujo acá a la derecha. Y se afinó el modelo del interior de la Tierra. O sea, si se fijan, lo que ellos se dieron cuenta acá es que las ondas P
sí pasaban al otro lado. Recuerden que son las primeras que se sienten, las primeras que expulsa un sismo. Pueden pasar al otro lado, son longitudinales y llegan hasta un cierto límite. Las ondas S no tenían registro, llegan hasta un lugar y de aquí para allá no hay nada. Entonces también eso de alguna forma, lo que hacen los científicos creer de que el manto no es una capa tampoco uniforme ni con una sola densidad, sino que también tiene otras subcapas que hacen que estas ondas no puedan pasar al otro lado ni tampoco ir en forma recta. Sin embargo, los modelos son dos y son los que los científicos ahora lo apropian, sabiendo que es teoría y que en algún momento vamos a confirmarlo más específicamente. Y esos dos modelos también se preguntan en la prueba. De repente hay preguntas no solamente tanto de memoria, sino que también de para qué sirven estos modelos. ¿Ya? Por eso, ¿qué modelos dan cuenta del interior de la Tierra? Gracias al estudio de las ondas sísmicas se desarrollaron los modelos del interior de la Tierra y estos se llaman dinámico y estático. El modelo dinámico, como aparece ahí, esto es como si yo dijera esto es más físico. Los físicos que se especializan en geología o los geólogos que se van por el área de la física son los que estudian estos modelos, porque este modelo en particular, porque lo que hace es dividir a la Tierra en capas, como aparece ahí, de la litósfera, astenósfera, mesósfera, endósfera, pero como dice acá, a ellos lo que les interesa es el comportamiento mecánico dentro del interior de nuestro planeta. O sea, no les interesa quizá otra variable, más que nada el comportamiento mecánico, cómo se mueve, cómo se manifiesta, la cantidad de energía que puede tener. Las capas terrestres en este modelo son las que aparecen acá. Ya no se habla de corteza, se llama de litosfera. No se habla de manto, se habla de astenósfera y mesósfera. Entonces, si se fijan, aquí el manto se dividió en dos y se habla de este tipo de nombre. Y tampoco se habla de núcleo interno, núcleo externo, sino que de endosfera. Entonces, es como para diferenciarlos del otro modelo. La última formada, como dice ahí, núcleo externo e interno. Entonces, si yo quisiera compararlo con el otro modelo, sería corteza, manto, núcleo externo e interno, con otros nombres. Acá el modelo mecánico nos da ese dibujo, esas capas, y considera solamente el movimiento de la Tierra en sí. Por eso el otro modelo, bueno, más o menos esa representación. Y por una cuestión lógica, se supone que las lunas y los otros planetas también tienen este tipo de capas. No solamente la Tierra debería ser la única que esté conformada de esta forma. De hecho, desde lo más denso a lo menos denso, es lo lógico que se formen las cosas en el universo. Por gravedad se va concentrando la materia y va llamando a otra menos densa, y a otra menos densa, y a otra menos densa. O sea, siempre es como esa característica. Ahora les voy a hacer una pregunta que tiene que ver en base a este mismo dibujo y también a un video que subí por ahí en Instagram y en TikTok, que muy poca gente me lo supo responder. Es justamente por la forma de la Tierra. Si ustedes se fijan en las estrellas, los planetas, el mismo núcleo, las lunas, son esferas. Quizás no son esferas tan exactas, tan perfectas, pero son esferas. Y cuando uno hace una burbuja, una burbuja con el jabón, el agua, también sale esférica, independiente del modelo que uno tenga para hacer la burbuja. Y lo que yo subí en mis redes sociales fue un par de gotas de agua sin gravedad, y que también tienden a ser esferas. Entonces la pregunta es, ¿por qué los cuerpos tienden a ser esféricos y no cúbicos o pirámides? ¿Alguno de ustedes tiene alguna teoría de eso? ¿Alguna respuesta? ¿Ninguno? Para que haya una misma distancia desde el centro del cuerpo hacia todos los lados.
esa es una buena respuesta y la podrían complementar. O sea, la gracia que tiene la esfera es que el punto que uno se sitúe en cualquier extremo, la distancia del centro va a ser la misma. Que no pasa con, lo mismo con las pirámides, con los cubos. Que no es lo mismo estar en la diagonal del cubo como en el lado del cubo. O sea, hay distancias más cercanas que otras. Y si la esfera tiene esa capacidad de que en el centro todas las distancias son iguales en los extremos, físicamente, ¿por qué nos conviene eso? ¿Por qué conviene de que tengamos esa misma distancia? ¿Qué pasa en el centro de las cosas? Para que la presión sea la misma, ¿Para que la qué, perdón? la presión, y para que se mantenga en equilibrio el cuerpo. Eso, por ahí va. Muy bien, alumno. Esa es una de las respuestas porque tienen que ver con la conservación de la energía. En un planeta es más fácil, más fácil percibirlo de alguna forma porque tenemos gravedad. Y si yo tengo la misma distancia en todos lados, el cuerpo va a ser esférico por un asunto de fuerza gravitacional. Si ustedes se imaginan, como lo que hace Doctor Strange, cuando lo hizo en la película, cuando amarró a Thanos con muchos lazos, ya, eso es lo mismo que pasa en el átomo. El átomo en el centro, con la parte gravitacional, lo que hace es tirar líneas imaginarias y líneas de fuerza y apretar esto. Si hace la misma fuerza gravitacional siempre, eso quiere decir que el único cuerpo va a ser una esfera, el único cuerpo disponible en este caso. La burbuja pasa lo mismo, porque aparte de la burbuja, que adentro hay aire, afuera hay una presión atmosférica, pero que engloba esto. Cuando nosotros vemos presión atmosférica, no es una capa que esté aplastándonos a nosotros solamente de arriba hacia abajo, sino que es completo. Por eso nosotros podemos tener una forma, la botella, el aire se puede expandir hacia los lados también, no solamente hacia abajo. Y eso pasa en la burbuja, pasa en los planetas, pasa en las estrellas y también pasa en el agua cuando no tiene gravedad. La única opción que tiene el agua sin gravedad es que las partículas empiecen a juntarse entre sí como dices tú, hacer un equilibrio. Y es un equilibrio energético. ¿Ya? Entonces, en resumen, la esfera es la figura geométrica en 3 dimensiones que permite que se conserve la energía. Esa es como la respuesta más simplificada a esa pregunta, ¿ya? Que no es menor, porque de hecho las capas de la Tierra están hechas de esa forma, son todas esféricas y están envolviendo a una más densa que la otra, y también es como coherente que nosotros vivamos en la Tierra, tengamos agua, y arriba de nosotros está el aire, que tiene menos densidad. Entonces tenemos aire, agua, tierra. Entonces también tiene un orden de densidad. El segundo modelo, el que se llama modelo estático, como dice ahí también más adelante, nosotros hablamos de la física, aquí nosotros estamos hablando de la química. Los geólogos que se especializan en la parte química o los químicos que se especializan en la parte de geología ocupan este modelo porque considera la composición química del interior de la Tierra. Y en él se proponen 3 capas, que es la que yo les decía, que son corteza, manto y núcleo. O sea, aquí se habla de 3 capas solamente y que cada uno se estudia en torno a lo que es la composición química de cada uno. Y ahí se pueden sacar teorías de lo que también hace la parte física, teorías de qué temperatura puede haber, porque se dice que en el centro de nuestro planeta tenemos más de 6.000 grados Celsius, porque en un laboratorio, cuando tú fundes el hierro y lo quieres convertir en líquido, estás más o menos a esa temperatura. Sería lógico que si tenemos hierro líquido, debería estar a esa temperatura. Entonces también sacan conclusiones respecto a la parte química de los elementos de nuestro planeta. Ahora, volviendo a lo que es las ondas sísmicas. ¿De qué manera se registran las ondas, tanto en nuestro país principalmente como en el mundo? Ya que se propagan en distintos lados y pueden tener hipocentro y epicentro en distintos lados. Si se fijan acá, nosotros tenemos un sismo donde el hipocentro está bajo el mar y el epicentro está en el mar.
¿ya? Porque eso pasa mucho también en Chile, recordando que una de las placas que tenemos, la placa continental, con la placa Nazca, que la placa continental está en forma convergente, se está hundiendo y está tratando de, hay una unión muy fuerte en todo el continente, principalmente en Chile, y en algunas ocasiones está en el mar y en otras ocasiones está en la tierra. Entonces podríamos decir que aquí estamos como en Antofagasta, por ejemplo, y podemos tener temblores con epicentro en el mar y epicentro más cercano a la ciudad, dependiendo de la profundidad del hipocentro. Si el hipocentro está más profundo, puede que nosotros tengamos epicentro acá. Eso es netamente de la placa. La placa tampoco es perfecta, tampoco es una línea recta perfecta. También tiene alguna llanura y alguna fractura abajo. Entonces, las ondas sísmicas que se propagan desde el foco y a través de la litosfera terrestre se pueden detectar eh, según las estaciones sismológicas, como aparece ahí. Y aquí en esta región podríamos tener 3 tipos de estaciones, en donde cada una mide una intensidad diferente porque está a diferente distancia, pero en promedio te pueden calcular más o menos la intensidad de un sismo. A partir de los datos aportados por cada estación es posible el método de triangulación que se llama. Y de esta manera determinar el lugar del sismo. Generalmente todas las estaciones de sismología, y lo mismo pasa con astronomía, se tratan de colocar en un triángulo, ya porque se sabe que como esto es una onda superficial, cuando llega arriba, se reparte a todos lados y nosotros, si se fijan, en todos los sismos prácticamente, nosotros solamente agarramos la mitad de allá. O sea, nosotros agarramos esa energía. Esta otra, menos mal que se va para otro lado, porque si agarráramos toda la energía de los sismos serían todo el doble. Nosotros agarramos la mitad de la energía de un sismo y que esta se propaga en todas las direcciones, en forma superficial, donde aquí voy a tener una intensidad, acá otra y acá otra, y también depende mucho del lugar donde esté. Entonces no es lo mismo estar en una ciudad como en una montaña, porque también acuérdense que una onda mecánica depende del medio en donde viaja. Por el mar viaja súper rápido, cuando llega a la Tierra se encuentra con una densidad mayor, viaja más lento, pero también el terreno afecta en lo que significa la intensidad del sismo. Entonces tratan de hacer la triangulación para que la medición sea más exacta. La diferencia en las distancias y tiempos detectadas, las ondas S y P, permiten localizar el lugar de origen del sismo. Recuerden que las ondas P son las primeras que aparecen, las ondas S son las segundas, y todas vienen del hipocentro. Por lo tanto, cuando se van acercando acá, ellos pueden, de alguna forma, sabiendo la velocidad de una onda sísmica, sabiendo la densidad del terreno y sabiendo el tiempo en que cada una determinó ese tipo de ondas, se podría predecir en casi un 98%, creo que es lo más certero, dónde está el hipocentro. El epicentro es más fácil porque obviamente está en la superficie, pero en el hipocentro hay que detectarlas con esos dos tipos de ondas. Esa es una pregunta de prueba. O sea, yo he visto ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son las ondas que nos permiten detectar el hipocentro? Ahí habría que acordarse que son las ondas S y P. P de primaria, S de secundaria, que son las dos más, no más grandes, sino que son las dos primeras que se captan, porque las otras que se generan en el epicentro son las más destructivas. Y eso también tiene que ver con otra escala. El instrumento, por esencia de los sismólogos, se llama sismógrafo. ¿Ya? El sismógrafo fue inventado hace mucho tiempo atrás y es el sismógrafo antiguo era un lapicito con un resorte, un rollito con papel, y cada vez que había un temblor, un sismo, el resorte se empezaba a mover con el lápiz en forma natural y alguien tenía que ir moviendo el papelito con el rollo y eso hacía como una especie de dibujo de onda. Luego se hizo el sismógrafo ya más análogo, como aparece ahí, con una tecnología más avanzada, y ya nos pasamos ahora a lo que se ocupa en computación, que es el sismograma. Ya que es lo mismo, quizás el mismo instrumento que aparece acá, con la misma sensibilidad, pero ya ha pasado al computador. Y el computador, teniendo un programa, ya es más fácil detectar la onda sísmica. Entonces, ¿qué es lo que hay en el interior de la estación sismológica? Un sismógrafo,
permite hacer un registro gráfico, que es como lo más certero que tenemos a la vista, y a medida que un sismo se desarrolla, la aguja empieza a marcar sobre un tambor móvil las vibraciones que tiene. Los sismógrafos actuales usan una memoria digital en lugar de un tambor, o sea, en vez de tener este tambor de acá, tenemos una memoria digital que se transforma en la señal de un computador, y esa señal se llama sismograma. En este, las primeras ondas en ser detectadas, como siempre, son las ondas P y la S, y finalmente las ondas superficiales. Entonces, si se fijan en un recorrido, aquí está el tiempo, las primeras que se detectan, ahí está la onda, la marca de la onda primaria, la marca de la onda secundaria, después vienen ya todas juntas, pero lo importante de esto es la amplitud. Y en algún punto aquí en el tiempo, podría ser en este tiempo, aquí tenemos el pic más alto. Eso quiere decir que en el segundo, por ejemplo, en el segundo, a los 20 segundos desde que inició esto, es el pic más alto y de ahí se hace un promedio de un sismo. No todos los números que nos entregan a nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen un sismo grado 8, no quiere decir que estuvo todo el rato siendo 8, sino que llegan las primarias, llegan las secundarias y se saca un promedio de esta fracción, de la más intensa, y aquí nosotros tenemos como promedio, sacamos grado 8, por ejemplo, ¿ya? Porque si no sería una locura, porque todo el rato estando en grado 8, ahí ya el sismo es mucho mayor. El promedio va a ser 8 de la mayor marca, del mayor registro. Porque si se hace un promedio con solamente eso, o después con el movimiento normal de la Tierra, no tiene mucho sentido. Entonces se saca ahí el registro anormal del sismograma y se produce lo que es el cálculo según la amplitud. De ahí la amplitud, recuerden que la amplitud es la que nosotros nos indica la energía de la onda, y eso se llama intensidad. Entonces, en esta onda mecánica, que es la onda sísmica, la amplitud tiene que ver con una intensidad de energía y que se mide según escala, que es la escala que ustedes más conocen, que es la Richter. Pero, bueno, ahí está el sismógrafo que le estaba contando anteriormente, que tenemos el lápiz, tenemos aquí el resorte que se llama muelle, un peso, y el lápiz, esto empezaba a vibrar, se empezaba a mover para arriba y para abajo, y aquí se hacía con otro sistema mecánico, se enrollaba esto, y nos empezaba a mostrar la onda. Bueno, ahí está la explicación de lo que le acabo de decir. Entonces el lápiz dibuja una línea ondulada sobre el tambor. Esa es como la gracia de este primer sismógrafo. Y el sismograma es el resultado de, recuerden, en la medición de un sismo también nos podrían preguntar en la prueba los dos tipos de mediciones que se tienen. Para medir la energía liberada por un sismo se emplean las escalas de magnitud sísmica que se llaman, que una es la Richter y la otra es la Mercalli, o la de magnitud de momento sísmico. Parecido a lo que nosotros hablábamos de momento lineal, también se habla de un momento sísmico y que tiene que ver con la velocidad y masa de lo que se mueve en este sismo en términos superficiales. Entonces, cuando nosotros nos dicen la escala Richter, ustedes buscan en internet, les va a aparecer el ML. Si usted quiere buscar la escala Mercalli, le va a salir un MW, ¿ya? Magnitud, ¿ya? Y que una mide la energía, principalmente en la parte como más científica, y el otro mide la intensidad según la percepción o el lugar, más que la energía de por sí. Entonces, esto es como más científico y esto es como más de percepción según la zona en donde hay un sismo. En la actualidad, la más utilizada es la magnitud de momento, debido a que, a diferencia de la escala Richter, no se satura para sismos de gran magnitud sobre 8 grados. Y además es más precisa para sismos de baja o alta magnitud. ¿Por qué? Porque resulta que la escala Richter está medida, como es en base a la energía, un mismo sismo, grado 6, grado 7, puede causar una devastación muy grande en un lugar, y en nuestro país, por ejemplo, no pasa nada prácticamente. Entonces, en la actualidad, la que más se ocupa para decir cómo fue un sismo es la Mercalli,
porque te dice realmente lo que pasó en la ciudad. Pero en términos científicos, la que más se ocupa es la Richter. Por eso quiero que hagan esa diferencia. Porque para que una persona, por ejemplo, lo que pasó en México hace poco, o en Honduras, en Italia también, en donde hubo un sismo grado 7, 7,5, de hecho, uno de los más grandes, y derribó un edificio. Acá un 7,5 no derriba un edificio. Acá el 8,8 derriba un edificio. Entonces, la Richter no le sirve mucho a los demás países, y de hecho a nosotros tampoco nos sirve mucho porque nosotros resistimos mucho los sismos en comparación con otros. Entonces, mejor la Mercalli para ellos porque realmente ven la devastación que se produjo. Si nosotros comparamos la escala Richter y la vemos aquí según el ranking de los sismos más grandes que ha habido en la historia, dice que nosotros tenemos a Valdivia en el 1960 con una magnitud de 9,5 en la escala Richter, que a lo mejor Mercalli no fue tan devastadora como otros terremotos que han habido, otros sismos. Luego viene en segundo lugar el de Alaska, 9,2. En tercer lugar el de Indonesia, 2004, donde se hizo la película, ¿cómo se llama? Sobreviven, parece, o viven, algo por ahí. En donde se fue realmente lo que le pasó a Indonesia, aparte del terremoto, fue que se rodeó de tsunami y por eso fue más devastadora. Entonces, en escala Richter, Valdivia le gana, pero en Mercalli no, porque fue más devastador después con el tsunami. Luego tenemos el 2011, en Japón, con grado 9. Tenemos 1, 2, 3, 4. En quinto lugar tenemos lo que pasó en Chile el 2010. Después tenemos el de Sumatra, 8,5, también en Indonesia. Y en Haití, ya de grado 7, que es uno de los más conocidos porque muchas personas fueron a ayudar a la isla de Haití porque nunca habían tenido un terremoto. Entonces imagínense, pues de grado 7 Haití se cayó. Acá en grado 7 en Santiago no les pasa nada. Eso depende mucho de la superficie. Y aquí en Indonesia también, lamentablemente, el problema que tiene Indonesia es que está rodeada de mucho mar, no solamente en una línea, sino que casi en todos lados, y eso provoca tsunami. A nosotros nos provoca un tsunami, pero acuérdense que nosotros tenemos cordillera, entonces tenemos por un lado mar, otro cordillera, y no alcanza a pasar completamente. Ni con el de Valdivia alcanzó a pasar completamente, pero eso no significa que no sea un problema. Sí va a ser un problema para los que viven cerca del mar. En cambio, en Indonesia no, en Indonesia es más redondito. Es súper importante que lo tengan claro, no tanto como el ranking, que tenemos 2 de los 6 terremotos más intensos de la historia, sino que también se fijen en la cantidad de energía que se puede liberar, ¿ya? Por eso la escala en física son súper importantes para que no se crean todo lo que aparece en la tele, ni que tampoco cualquier persona pueda hablar de que un sismo grado 7 es lo mismo que un 7,2. En realidad hay harta diferencia, ¿ya? Y eso tiene que ver más que con la energía, también en el lugar en donde pasan las cosas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la escala Mercalli, que es la escala Mercalli modificada, la MW, que ahora es MM, en donde se modifica porque también las construcciones a lo largo del tiempo son diferentes. Y han sido de mayor calidad últimamente, pero aún así el terreno del lugar depende mucho de esta misma escala, y si se fijan son números romanos que van del 1 al 12 y que tienen distintas sensaciones. Entonces, aquí dicen una forma indirecta de medir un sismo es a través de los efectos que tiene este sobre el terreno. O sea, estamos hablando solo de la superficie y las edificaciones. Esto se logra mediante la intensidad, cuya escala de medición es la escala Mercalli modificada, la que depende de factores como la distancia del epicentro, profundidad del foco, hipocentro, el tipo de terreno y la calidad de las construcciones. Esta escala consta de 12 grados, las que se detallan ahí a continuación. Entonces, por si nos preguntaran por ahí, la escala Mercalli depende del tipo de terreno, calidad de las construcciones, distancia del epicentro y profundidad del hipocentro. Esas son las variables que se toman
para poder determinar el grado de un sismo según esta escala. Entonces tenemos que en el 1 solo es registrado por instrumento, o sea, por nosotros no, es imperceptible. De 2 a 3 es apenas perceptible, lo que nosotros llamamos un temblorcito. De 4 a 5 percibido con claridad, se desplazan objetos ligeros, que en este caso deben ser como que se mueven, los cuadros, se pueden mover algo. De 6 a 7 se desplazan muebles pesados y construcciones ligeras sufren daño, o sea, ya se caen más cosas. En la 8 las construcciones experimentan serios daños, en la 9 hay derrumbes, se aprecian algunas grietas en el suelo, 10 grandes partes de las construcciones se destruyen, 11 hay derrumbes, caen puentes y desplaza terreno, y 12 destrucción total, puede cambiar la geografía del lugar, que es más o menos lo que pasó en Valdivia. Cambió un poco la geografía del lugar, pero aún dicen que siendo un 9,5, no alcanza a ser 12, porque un 9,5 en otro lugar es 12 seguro. 12 seguro. Entonces, por eso está como que es el más grande en energía, el que liberó más energía, pero no es el más intenso. No alcanza a ser escala 12 todavía en Mercalli. ¿Qué es lo que pasa con la escala Richter? La escala Richter mide la magnitud, no la intensidad de lo que pasa arriba, sino que es la magnitud real que tiene un sismo. Se utiliza la escala que consta de 9 grados, cada uno de los cuales supone una liberación de energía 10 veces superior a la del grado anterior. Eso es súper importante porque, perdón, acá cuando nos dicen 10 veces superior a la escala, al grado anterior, y consta de 9 grados, es decir que colocando un grado 10, estamos hablando de ya terremotos que el ser humano no ha vivido, y a lo mejor puede haber pasado cuando se formó la Tierra, pero el ser humano no estaba. ¿Ya? 9,5 ha sido el registro humano más grande. Si yo tengo la escala, donde coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo digo un temblor de grado 1 me salta al grado 2, esto es 10 veces más grande. Si yo tengo del 2 al 3, también es 10 veces más. Y si yo quiero comparar entonces del 1 al 3, tengo que multiplicar 10 por 10. Y eso es 100 veces más grande. Entonces, si yo quiero comparar el 3 con el 4, yo sé que son 10, pero el 1 con el 4 ya serían 1000 veces. Por eso es la diferencia, y por eso no es lo mismo estar diciendo un 4, un 4,2. Porque si yo tengo 10 veces la diferencia, si nos corremos acá, si tengo un grado 7 y un grado 8, y me dicen que entre estos dos hay 10 veces más grande, 7,1, 7,2, 7,3, entre el 7,1 y el 7,2, entonces podría decir que es casi el doble. Es casi el doble. Entonces, del 1 al 3 sería el triple. Después sería 4 veces más, 5 veces más, 6 veces más, hasta llegar a 10 veces más. ¿Se fijan? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de que en el Japón hubo un grado 9,1 y en Valdivia hubo un grado 9,5, entre estos dos tenemos el 9,2, el 9,3 y el 9,4. Este es el doble que ese, este es el triple, 4 veces, 5 veces, doble, triple, 4, 5 veces, 5 veces más. O sea, estamos hablando de que el de Valdivia fue 5 veces más intenso que el de Japón de 9,1. El de Chile, que fue 8,8, nos faltaría 8,9, 9,0. Entonces, 8,8 ahí sería el doble, el triple, 4 veces más. El de Japón fue 4 veces más grande que el de Chile, el 8,8. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan esto, porque esto se llama una escala exponencial logarítmica.
así lo llaman los geólogos, porque cada grado significa el doble del anterior, cada grado decimal, pero cada grado numeral o unitario eh, es 10 veces más grande. Entonces es una escala muy pronunciada en términos de magnitud. Por eso es tan importante sacar un promedio exacto y no llegar y decir, este fue 7 y el otro fue 7,2 y es casi lo mismo. No, ahí ustedes ya saben que un 7,2 es 3 veces más grande que un 7, porque entre esos dos está el 7,1, que es el doble del 7. Ya, no sé si me hago entender bien, pero más que nada para que si les preguntan en términos numéricos qué significa un grado con otro, es 10 veces más grande. Y entre esos grados, ustedes tienen que ir subiendo de doble en doble. Doble, triple, 4 veces, 5 veces, hasta llegar al 10 veces más. ¿Tienen alguna consulta con lo que acabo de explicar? Porque es como lo más complicado de esto. ¿No? Ya, vamos a continuar. Por eso les decía que la escala Richter no se ocupa mucho en todos los países y nosotros tenemos una referencia porque en Chile pasan cosas con un grado 5 y un grado 6 y nosotros lo sabemos, pero en otros países no. Y fíjense que ahora se van a dar cuenta por qué. Menor a 3,5, aunque no se siente registrado por los sismógrafos, eso quiere decir que es el movimiento normal de la Tierra hasta 3,5. De 3,5 a 5,4 se siente pero causa daños menores. De 5,5 a 6 produce pequeños daños en edificios. O sea, imagínense, esa es la definición de escala Richter en términos mundiales. Nosotros sabemos que este registro no es lo que pasa acá en Chile. Hace poquito tuvimos un 6,2 en Pichilemu, creo que fue la semana pasada, y no hubo daño en edificio. 6,1 a 6,9 puede ocasionar daños muy importantes en áreas pobladas. De 7 a 7,9 causa graves daños, hundimiento de puentes y derrumbe de muchos edificios. Y en 7,9 provoca destrucción total. ¿Ya? Eso es lo que se tiene en términos mundiales. En Chile no se aplica por lo que ya hemos conversado. Pero esa es la escala Richter en lo que pasa en otros países. Y por eso un grado 7 es importante en Europa, es importante en México, es importante en Asia porque son distintas placas. Estamos con distintos suelos, con distinta uniformidad de placas, y nosotros, a pesar de tener hartos terremotos, el suelo igual es firme, ¿ya? Y los edificios también son buenas construcciones, y a pesar de todas las críticas que podemos tener por la estructura de nuestro país, sí conocemos lo que son los sismos. Entonces, un 7,9 no nos va a provocar la destrucción total. ¿Cuáles son las consecuencias que generalmente tienen los sismos en términos físicos y también lo que ha pasado en el mundo? Es que provocan tsunami. Tsunami es una palabra japonesa que quiere decir ola, pero una ola producida por un sismo. Eso es importante, que esta no es cualquier ola. Un tsunami es una ola producida por un sismo. Porque pueden haber mareas altas, mareas bajas, un oleaje muy alto, o puede ir una ola muy grande, arrasar con quizá alguna localidad, pero no necesariamente tiene que ver con el sismo. Puede ser de una tormenta también. Entonces, producida por un sismo. Y esa es como la palabra que significa todo eso, y que en Japón tienen otro concepto con las palabras. Entonces, en una palabra pueden decir más cosas. Este es un tren de olas que impacta la costa y se origina después de un terremoto, porque el terremoto avanza muy rápido y después cuando va su energía, va subiendo al epicentro, va toda esa energía como arrastrando la masa bajo el mar y se va moviendo ahí ya hacia arriba con un desfase de tiempo. La energía se libera en la zona de ruptura, en la corteza oceánica, y que es transmitida en forma de ondas, igual como cuando una piedra cae en el agua y se producen las ondas superficiales. Las ondas se propagan con una rapidez cercana a los 800 kilómetros por hora. Eso lo tienen más o menos medido
debido a que cuando hubo el terremoto en Chile, el 2010, se demoró en llegar. El tsunami a Japón se demoró aproximadamente 27 horas. Y un avión que va entre 800 y 1000 kilómetros por hora se demora 24 horas en llegar allá. Entonces, si tenemos distancia, tenemos velocidad, podemos saber en qué horario va a llegar. Y de hecho, el terremoto que hubo en Japón, el grado 9, 9,1, llegó también 27 horas después, llegó un pequeño tsunami a las costas de Chile. Se registra y por eso se puede saber la velocidad. Pero esta velocidad es en el interior del océano. No es una ola superficial que se vea y que todos los helicópteros están mirando arriba y que ese barco, por ejemplo, se hundió por ese tsunami. No. Es toda la energía que va por abajo y que, como dice acá, a medida que la profundidad del fondo se reduce, la ola del tsunami aumenta de altura. Entonces, toda esa energía que va por debajo se encuentra con menos altura y se va produciendo lo que es la ola más grande. Si esto siguiese con profundidad, esto seguiría por debajo, pero como se encuentra con la Tierra y se va acercando a la superficie, aquí es donde se genera la ola y más que altura, genera fuerza, tiene gran fuerza. No es tanto que sea una ola de 25 metros. No todos los tsunamis son iguales, basta con que la ola sea de 3 metros o de 2 metros, pero que tenga una fuerza tan grande que arrase con la superficie y ahí se produce lo que es un tsunami y que aquí en Chile nosotros lo llamamos como maremoto, ya que la ola entró al lugar. O sea, ya el maremoto es como una ola que llegó a la superficie y siguió avanzando y provocó todo el desastre en la ciudad, en el pueblo. Pero el tsunami es la ola, es esta ola que está acá. Si entra, ya se conoce como maremoto. A medida que la profundidad del fondo se reduce, la ola se vuelve más grande hasta adentrarse a kilómetros en la Tierra. Efecto del tsunami del 2010, más o menos esta era la postal, y por eso siempre las indicaciones son subir a lugares con mayor altitud, evitar los autos, porque independiente de que vayas en auto, si te encuentras la ola tiene mucha fuerza, el agua tiene mucha fuerza. Y esperar hasta que el agua se reacomode, porque esto es un reacomodamiento de espacio, eso es lo que le pasa al agua. Cuando hay una fuerza acá, un golpe, un pulso, estas ondas van y en algún momento tienen que retroceder hasta volver a un equilibrio. Eso es lo que pasa normalmente. Pero también es para que visualicen realmente lo que pasa en la realidad y que no sea tanto de película, tanto de Hollywood, porque las olas que son gigantes, gigantes, no todas son provocadas por sismos. Quizás puede ser provocada por un cometa, por un meteorito o por algo externo que no tenga que ver con un sismo. De hecho, hasta por desprendimiento de masa de un volcán también se generan tsunamis en los lagos. Y también se han registrado, pero por un sismo generalmente no son tan altos, sino que más que nada tienen muchas fuerzas para avanzar. Y eso ya se tiene registro en YouTube, hay hartos videos acerca de tsunamis que sin ser tan altos tienen mucha fuerza. ¿Cuál es el efecto en la infraestructura? Va a depender mucho del lugar, pero aquí son ejemplos más cercanos a nosotros. Y dice como ahí, son múltiples los efectos que tiene un sismo de gran magnitud, como se muestran los daños en las construcciones, derrumbe de puentes, que eso son imágenes que nosotros hemos visto aquí en el 2010, daño en camino, incendios, porque hay rupturas de conductos de gas, hay hartos lugares que el gas pasa por cañería, por debajo, en ciertos condominios, en ciertos lugares, donde si se rompe, se encuentra inmediatamente con una fuente de calor y empiezan los incendios. Y bueno, claramente efecto en nosotros, ya sea por un accidente o también por el estrés que nos provoca este tipo de eventos. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la ciencia con esto y qué es lo que ha hecho Chile con respecto al estudio de la onda sísmica? En la actualidad, la actividad sísmica de Chile es monitoreada por el CSN, que es el Centro Sismológico Nacional, dependiente de la Universidad de Chile. Ya para los que les interesa esta materia, la U de Chile tiene la carrera de geología, pero primero hay que entrar a la facultad de ingeniería.
Y la Universidad de Chile, como es la primera en generar estos tipos de estudios en el país, obviamente se adjudica los estudios más importantes y está a cargo del registro de lo que son los sismos. Y tienen en esa universidad la carrera de geología después de que tú te metas a la carrera de ingeniería en plan común. En cambio, en la católica está la carrera de geología y también está geofísica. Entonces también podrían complementar ahí a los que les gusta este estudio. Este centro permite entregar información confiable de los sucesos sísmicos en tiempo real a entidades como la ONEMI, que la ONEMI no es la encargada de registrar esto, sino que la ONEMI es la encargada de registrar las emergencias que provocan las catástrofes, ¿no? Ellos no son los que tienen como la parte técnica, que nos miden realmente lo que es un sismo. Por eso se llama la organización de emergencia. Ya no es la organización de medición de sismos, porque han habido otras emergencias, no solamente los sismos en nuestro país. El CSN está compuesto por especialistas en ciencias de la Tierra y comúnmente desarrollan investigación para mejorar sus metodologías, que todavía no sabemos si el, se podrá inventar alguna tecnología que nos diga realmente cuándo un sismo podría pasar en un futuro. Sino que uno no puede predecir sismos, sino que solamente captarlos cuando pasan. Entonces todavía ahí está la tecnología disponible para eso. Eh, lo que sí se sabe es que cada 50 años ocurre en Chile un megaterremoto. Eso es más o menos lo que se tiene como registro histórico, en donde un grupo de investigadores, liderados por el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Sergio Ruiz, concluyó que a partir de la revisión histórica y basada en todo lo que sabemos de geología en nuestro país, los megaterremotos se producen con una frecuencia de 2 por siglo. Esa es como la tendencia. De hecho, el año 60 fue el 1960 el 9,5, el 2010 fue el 8,8. Entonces, más o menos el desfase de los años. Es importante mencionar que un megaterremoto es un evento capaz de fracturar una porción importante de las placas tectónicas en contacto. Si se fijan en esta imagen que está acá, es justamente la zona del terremoto que pasó en 1960, el más intenso del mundo. Y si uno lo grafica en términos de intensidad, fíjense que la fuerza, aquí está Valdivia, fíjense que la fuerza con que se va emitiendo este tsunami o se va propagando la energía, aparte de que acá afecta al continente, acá se mueve el continente, lo que se grafica acá es la otra porción. ¿Qué pasó con la otra porción de la energía? La otra mitad del 9,5, que se fue para el otro lado y que llegó hasta las costas de Japón, costas de Indonesia, y también provocó tsunami acá. ¿Cuál es la diferencia? Que en 1960 no había tanta comunicación, ni tampoco se tienen tantos registros de ese terremoto, porque no estaba la tecnología en nuestro país. Ahora, sí, con los celulares, con las fotos, las cámaras, podemos tener mucho más registro en un segundo de lo que pasa en determinados puntos del mundo. En ese año no, y de hecho si ustedes se meten en internet a buscar imágenes del terremoto del 60, siempre son imágenes posteriores de cómo quedó Valdivia, y no existe un video. Ya no hay un video que esté grabando el tsunami, como lo que se grabó el 2010 y el 2011 en Japón, que hay videos donde se ve la ola avanzar. ¿Ya? Eso no se ha visto en el 1960, no se tienen registros, menos en Chile. Entonces, más o menos para tener una síntesis global de lo que son los sismos, primero son vibraciones de la superficie terrestre. ¿Ya? Eso en términos generales, y esa vibración es mecánica, porque depende del lugar, depende del medio, perdón. Y esas ondas pueden ser de términos transversales o longitudinales, dependiendo de la forma en que se propague. Esa vibración, recuerden que va a depender también de los puntos que tengamos. Aquí está el hipocentro, se genera en línea recta, está el epicentro. En el hipocentro se generan las ondas P, las ondas S. En el epicentro se generan las ondas R y las ondas L. Y aquí esas son las características que vimos ayer. Pueden ser transversales, longitudinales,
Estas son las primeras, y estas son las más dañinas. Una especie de elipse, la que se provoca acá como una ola de mar, y esta es la más destructiva, que va para todos lados. Una especie de círculo, pero en la superficie. Entonces, mientras avanza, se va moviendo hacia los lados también. Eso es más destructiva. Se registran a través de sismógrafo. Tenemos dos tipos de escala, la Mercalli y la Richter. Una mide intensidad, la otra magnitud. Los efectos pueden ser tsunami, también daño en la estructura, dependiendo del tipo de onda que tenga. Y el análisis de estas ondas nos han permitido saber que la Tierra y todos los planetas, las lunas también, deberían estar hechas por capas, y no por una estructura sólida o líquida homogénea, sino que tienen que haber capas de distinta densidad y que corresponden también a la formación estelar, a la formación de todos los cuerpos en el universo. Esa es la síntesis y alcanzamos justo a completar en esta clase, porque lo que yo vi por lo menos este año, no sé si alguien tendrá más información que yo, pero yo les puse ahí en la diapositiva todo lo que tiene que ver con un volcán, ¿ya? Pero según lo que yo entiendo, este año no deberían preguntarles por volcán, solamente por ondas sísmicas. ¿Alguien tiene otra información respecto a eso? Yo por lo menos conozco eso. ¿No? ¿Alguien sabe si volcán entra? Según yo, onda sísmica nomás, pero tampoco estoy tan seguro. O sea, igual en el temario vi solo ondas sísmicas. Ya. Por eso es bueno que lo revisen también, porque yo cuando lo revisé antes de hacer esto, no decía dinámica de la Tierra, decía onda sísmica, por el tema de la priorización curricular. Pero yo el Power lo hice como si fuera dinámica de la Tierra, porque tampoco decía que le iban a preguntar sobre las teorías de la formación de la Tierra, solamente onda sísmica. Entonces, igual les quise colocar la información de un volcán, por si acaso, ¿ya? Para que la lean. Igual la traté de hacer lo más entretenida posible, no solamente explicando qué es lo que es un volcán, sino que también las partes que tiene un volcán, lo que arrojan los volcanes, que eso es lo que aparece siempre en las noticias, más o menos con términos más científicos, temperaturas, como dice 1000 grados la lava, los tres tipos de volcanes que existen, el hawaiano, stromboliano, peleano, y más o menos la definición de cada uno. ¿Ya? Pero eso es más que nada para que lo tengan en caso de, ¿ya? Si es que alguien encuentra que sí va a entrar, nos avisa para poder hacer una clase de esto, pero en realidad no es tan difícil, y es más que nada información que ustedes tienen que tener acerca de lo que rodea un volcán, las capas que tiene un volcán, las consecuencias también que pueden tener, y cuáles son los volcanes más conocidos. Lo único que quería enfocarme en esta foto, ahí les puse volcanes famosos a través de la historia, pero es súper importante esta foto porque esta foto es del volcán Calbuco, el 2015, la erupción del volcán Calbuco 2015, y que esta foto se ganó un premio internacional el 2018 como la mejor foto en la naturaleza, captada en la naturaleza. Y es la erupción de un volcán en donde justamente con la composición química que tiene la ceniza, que no es lo mismo que cualquier humo de un incendio, la composición química de esto hace que se provoquen ciertas cargas eléctricas, una mayor cantidad de carga eléctrica, en donde justo al pasar una tormenta, una precipitación ahí en el lugar, se produjo esta conjunción de rayos súper grande porque se dieron las condiciones. No quiere decir que todos los volcanes cuando hacen erupción provocan esto. Y si se fijan en la distancia, en proporción, los rayos, el humo, la ceniza, son 10 veces más que el mismo tamaño del volcán. Así que igual era como para que lo tuvieran presente, que es una foto aquí en Chile, y que pueden pasar este tipo de cosas. Aquí hay física de todos lados, electricidad, geología, hay química, hay de todo, termodinámica, se puede estudiar muchas cosas con esta foto. Pero es para que ustedes lo tengan ahí en caso de que nos pregunten. Ya, la idea de mañana, de la clase de mañana, es
voy a subir una guía de ejercicio, es revisar ejercicio de ondas, sonido, voy a meter algo de sonido también para recordar, y de ondas sísmicas. A ver si voy a buscar tipos de preguntas que nos podrían hacer para que ustedes ahí puedan responder, sean capaces ahí de responder según lo que hemos visto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de la clase de hoy. Creo que Todo no. claro, profe. Ya, que bueno. Si busquen más información, entonces si la encuentran y me avisan si es que faltó algo, ¿ya? Así que muy buena tarde, chiquillos. Que les vaya, nos vemos mañana a las 10. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal